1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilana. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Cuarto capítulo del podcast. Y todavía no aguantáis. Creo que os lo voy a decir todos los capítulos porque a mí esto me sigue sorprendiendo muchísimo, ¿no? Bienvenidos a esta primera sección del podcast que he decidido bautizar como Cosas que comentar. Ya sabéis que este es el batiburrillo en el que os hablo de lo que estoy haciendo, de mis idas de olla, de mis neuras varias y de qué va a ir el resto de los temas del podcast de hoy. Dentro de las cosas que comentar, lo primero que os voy a hablar va a ser del 8 de marzo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el anterior y este podcast están dedicados al Día de la Mujer Trabajadora. Y os voy a contar qué es lo que voy a hacer el 8 de marzo en mi pueblo, en esta esquinita del País Vasco. Sabéis que soy de Eibar. Fuimos los primeros en proclamar la Segunda República y a veces se nos nota. Este 8 de marzo lo que voy a hacer es huelga, como espero que hagan el resto de mujeres que me escuchan. Huelga de no voy a hacer nada y voy a salir y voy a participar en los eventos que desde Andrechea, que es la casa de la mujer de Eibar, se organizan. Y os los iré contando el mismo día 8, os contaré en el siguiente podcast qué es lo que he hecho exactamente. El año pasado estuve por la mañana en la concentración, a la tarde estuve en la marcha, sacamos los delantales al balcón como protesta de hoy no hacemos nada en casa, pues todo eso. Además, estas semanas pasadas, si me seguís a mí, seguís a Sonia de Desmadejada, habréis visto que tuve un guest starring ahí en su podcast con mi horripilante cámara del portátil, mi horripilante micrófono del portátil y mi anterior corte de pelo, porque fue justo esa tarde cuando me pegué la rapada que la que me veis últimamente. Sabéis que estuvimos hablando de craftivismo. No me voy a meter ahora con el tema del craftivismo porque prefiero que vayáis a escuchar la conversación que tuve con Sonia, porque creo que nos metimos en todo lo que había que meterse y sin paraguas y sin nada. Respecto a todo esto, ahora mismo lo que estoy haciendo es estudiarme la interseccionalidad. Todo el tema de Diversity y demás me ha llevado a descubrir a feministas de color, a gente muy interesante como Rachel Cargle, y creo que fue a raíz de uno de sus posts sobre el Black History Month, que no estoy segura de ni siquiera si fue eso o fue un rebote de pinball de estos que me suelo pegar últimamente en Instagram, pero acabé descubriendo lo que es el feminismo de la interseccionalidad, ¿no? Que es mi propuesta de trabajo para este 8 de marzo para quien quiera unirse a mí en ello, ¿no? Que es estudiar lo que es la teoría de la interseccionalidad de las opresiones interconectadas. Creo que puede resultar muy interesante y es muy enriquecedor. No tiene nada que ver con el textil, pero sí con el feminismo, y como sabéis que es uno de mis temas fetiche, pues os lo voy metiendo por aquí, ¿no? Es una teoría que nace a finales de los 80 y que se fundamenta en la opresión de las mujeres no blancas. Entonces a las mujeres blancas pues nos viene muy bien porque nuestro feminismo resulta un poco aséptico para todas las mujeres de color y demás, y muchas veces todo lo que no sean mujeres blancas cis hetero pues se suelen sentir un poco fuera, ¿no? de este feminismo, y la teoría de la interseccionalidad como que arropa mejor todo eso, ¿no? A mí me resulta mucho más rico y mucho más interesante. Su autora principal es Kimberlé Crenshaw y os dejaré un link al artículo fundamental. Está en inglés, no lo he conseguido encontrar en castellano, no sé si hay una traducción, pero bueno, quizá Google Translate os podría ayudar a leeroslo. Las que sepáis leer perfectamente en inglés, pues os animo a hacerlo en versión original. Además, esta semana ha nacido un blog para todos estos temas de Diversity, de la mano de las 4 voces principales de todo este tema, que son A Stitch to Wear, Ocean by the Sea, The Color Mustard y Sukrita.
Es un blog prácticamente recién nacido, pero que trata todos estos temas de discriminación en el mundo del punto y demás, que puede resultar interesante para seguir qué es lo que está pasando, por qué es tan revolucionario el tema, por qué le estamos dando tantas vueltas a algunas personas. Os recomiendo muchísimo leeros las preguntas frecuentes. De nuevo y como siempre, Google Translate es vuestro amigo si no os manejáis en inglés, pero os recomiendo mínimamente echarle un vistazo a eso y qué es lo que llevó a estas 4 mujeres a levantar la voz, ¿no? Además, ya sabéis que estoy metida en los Swapetines de 2019, yo ahí sigo con mis calcetines, estoy teniendo más dudas que nunca. Me conozco, soy tremendamente insegura y normalmente los swapetines, hasta que no se los veo puestos a la persona a la que se los he hecho, voy a seguir dudando. O sea, esto es así. Obviamente los estoy volviendo a hacer en blanco porque los voy a teñir una vez terminados, así, a lo loco y a lo suicida, que ya sabéis que es como me gusta así trabajar. Y además, pues estoy terminándome un jersey del que solo me faltaban las mangas y esto va renqueando muchísimo. He puesto a bloquear el Aracne, la semana que viene estará el patrón a la venta y he decidido que voy a intentar seguir el marzolanero, no prometo nada, soy un desastre para este tipo de challenges, pero yo creo que esta vez lo voy a intentar, a ver si paso más allá del día 5, que es normalmente cuando ya se me olvida que tengo que poner una foto. Además, he estado pensando que las secciones sobre fibra que suelo sacar en el blog pues pueden quedar mejor si las saco de lo que es el blog, el podcast entero, y voy a abrir una página dentro de la página web en la que podréis encontrar los MP3 de cada fibra y de cada tipo de fibra y de cada cosa que he estado hablando en la sección de bichos y pelos. ¿Y qué más os tenía que contar de todo esto? Ah, sí, 2 cosas. He abierto un Ko-fi. ¿Qué es un Ko-fi? Un Ko-fi es una página de micromecenazgos. Decidí cuando puse en marcha el podcast que no iba a monetizarlo. Por eso ni en iVoox ni en YouTube tiene anuncios el podcast. Me parece más interesante que podáis escucharlo del tirón, sí que os interrumpan, o que cuando le deis al play ya directamente me empecéis a escuchar a mí, ¿no? Que no os metan un anuncio de un coche o de alguna cosa así por medio que no os interesa cuando venís a oírme a mí aquí desbarrar, ¿no? He abierto este Ko-fi para poder comprar una grabadora. Me han ofrecido una, pero no está libre hasta junio. Así que si por lo que sea mis lanas no os gustan, mis patrones tampoco, pero mi podcast sí, pues con eso me podéis echar una mano. Ko-fi es comprarme un café que me pueda poner mientras voy investigando y demás, porque al final me lleva mi tiempo, ¿no? Buscar todos los temas y demás. Y este 4º capítulo es bastante especial para mí porque sale en el 5º aniversario de la apertura de mi taller. Yo llevo más de 5 años hilando, llevo más de 5 años diseñando, llevo menos de 5 años tiñendo, pero sí que el taller de Ardilana, que este espacio desde el que grabo y en el que doy clases y en el que tengo mis lanas, lleva 5 años abierto justo hoy oficialmente. Si alguna vez tenéis la ocasión de acercaros, normalmente solo estoy por las tardes entre semana, pero siempre me podéis pegar un toque porque no me cuesta mucho aterrizar en el taller. Las puertas siempre están abiertas. Las puertas están igual de abiertas que mi correo electrónico y mis mensajes privados de Instagram. Como conmemoración de este aniversario voy a sacar, ya veréis que saldrá prácticamente a la vez que el podcast, un ebook sobre mini calcetines. Visteis la foto tan cookie que puse hace unos días en Insta y son mis 5 pares de calcetines tried and true, que los he tejido tantas veces que ya los puedo hacer con los ojos cerrados, que van desde recién nacido a más o menos un año, dependiendo, pero al final como depende mucho de cada crío cómo crezca el pie, pues aproximativas las tallas, pero incluso si sabéis podéis adoptarlas para adultos si os hacen gracia. Va a estar rebajado hasta la semana que viene y podréis encontrarlo tanto en Ravelry como en mi tienda online. Y ya metiéndonos en lo que va a ser el podcast de hoy, pues os voy a hablar en la historia textil, os voy a hablar sobre las mujeres y la industria textil en España, en concreto sobre el caso catalán. En el tema de técnicas voy a hablaros sobre el esquilado de las ovejas,
Me pidieron desde Esquellana que hiciese una pequeña sección sobre el tema porque yo creo que hay muchos equívocos sobre lo que es realmente esquilar una oveja, y me parece que es bastante importante aclararlo como sea posible. Tendréis la charla de esta parte del podcast, pero si queréis ver cómo se esquila una oveja en directo, hay un vídeo en mi canal de YouTube que es Hirugarren Gaztastea, que no os asuste el título en euskera, es porque al final una habla en euskera a diario y puse el título en euskera. Podéis ver ahí, creo que es a la altura del minuto 5, 4 y algo, podéis ver a unos chicos de aquí cerca esquilando ovejas. Creo que el sistema que utilizan es el neozelandés, que ya escucharéis luego de qué va. Además, os voy a hablar del dralón. Últimamente se está hablando mucho del dralón como si fuera lana vegana. Ya veréis por qué yo opino que no debería de ser calificada lana vegana. Además, la bonita Spine de Instagram, cuando se enteró que iba a hablar sobre este tema, se le quedó la copla, y viendo las labores del hogar encuadernadas de su madre del año Catapún, hablamos de los 70, se encontró con un anuncio con una imagen de dralón de Bayer, que ya os pondré en las stories de Instagram para que lo veáis. Y en la parte de históricas y mitología os voy a hablar del Festival de las Estrellas de Tanabata y sobre la princesa tejedora y su pastor. Así que sin más dilación, damos paso al primer tema de historia del textil y espero que el podcast os guste como os vienen gustando hasta ahora. Muchas gracias por los ánimos que me soléis dar y vamos por los catalanes. En la sección de historia textil de este cuarto podcast, ya sabéis que está dedicado a las mujeres, al trabajo y al 8 de marzo. El podcast anterior os conté una de las posibles orígenes de esta celebración y reivindicación del 8 de marzo. Y hoy, para recordar de dónde venimos las mujeres trabajadoras en todo el tema textil, pues he decidido meterme en resumen de algunos de los capítulos de un libro que me di de bruces con él por casualidad, buscando otros temas en academia.edu, que es donde suelo buscar los artículos sobre los temas que os suelo explicar, y es el trabajo de la doctora Merinach, que se titula Trabajadoras, un siglo de trabajo femenino en Cataluña, 1900-2000. Es un libro que está completo en internet, en un PDF, lo podéis encontrar, porque es un libro que está editado bajo Creative Commons. Si os interesa mucho el tema, os lo recomiendo porque la doctora Nas es muy entretenida, como explica las cosas, y yo en concreto me voy a meter en dos de los capítulos de los que habla, que son el de la imagen de la mujer como el ángel del hogar, y luego os leeré fragmentos del capítulo Obreras de la industria textil, una presencia incuestionable, porque me parece que sus palabras son mucho mejores que cualquier resumen que os vaya a hacer yo. Todas sabemos que el trabajo de las mujeres históricamente siempre ha sido doble. Hemos trabajado en casa y hemos trabajado fuera de casa, pero por alguna razón a las mujeres se nos ha eliminado, se nos ha borrado del imaginario popular trabajando fuera de casa. O se nos han dado imágenes un poco retorcidas y torticeras de la mujer trabajando fuera de casa, ¿no? Si la mujer no hubiera asumido ese trabajo doméstico, es bastante probable que el hombre no pudiera haber asumido el trabajo fuera de casa. De hecho, hay una especie de imagen extraña mental que las mujeres antes de 1970 no trabajamos fuera del hogar en España, cosa que no es cierta. A la que se rasca un poco se sabe que no es cierto, pero hay esa especie de idea que antes del franquismo no se trabajaba fuera, o se había empezado poquito a poquito, y que durante el franquismo no se trabajó fuera. Yo he tenido ejemplos de mujeres que trabajaban fuera, y en una ciudad tan industrial como Eibar era muy habitual que las mujeres trabajaran fuera de casa. La imagen del ángel del hogar, que os he dicho antes, tuvo un impacto muy negativo. Es un arquetipo de mujer que tuvo un impacto muy negativo socialmente sobre las mujeres, ¿no? En el siglo XIX, que estamos hablando de una sociedad industrial, la división sexual del trabajo y de los cometidos sociales es muy grande, está todo como muy compartimentalizado y casi no se permite saltar de un compartimento a otro, ¿no?
La mujer no es considerada igual que el hombre y no se merece, por lo tanto, la misma remuneración que el hombre por su trabajo. El arquetipo masculino de la época, estamos hablando del arquetipo del trabajador, del ciudadano, en la esfera pública, cabeza de familia y individuo superior. Y las mujeres, obviamente, no pertenecíamos a ese grupo. Si por lo que fuera teníamos un trabajo remunerado o trabajábamos fuera de casa, eso se consideraba una actividad accesoria, accesar lo más pronto posible en cuanto nos pudieran casar y empaquetar de vuelta a casa, tener niños y a ocuparnos del hogar. Se nos consideraba unas intrusas en ese trabajo remunerado. Y además era un pensamiento que era interclase, o sea, se daba exactamente igual en la clase alta que en la burguesía, que en la clase baja, en la clase trabajadora, daba igual. Todo el mundo opinaba que la mujer, lo más rápido posible, de vuelta a casa. Esto, si recordáis, os dije la semana pasada que pasaba exactamente igual a principios del siglo XX en Nueva York. O sea, los sindicalistas masculinos consideraban que las mujeres estaban ocupando espacio, no estaban para otra cosa. Pero la presencia de las obreras en la industria textil es algo que es incuestionable. O sea, prácticamente en todo el mundo, cuando ha habido una industria textil, ha habido siempre mujeres trabajando en ella, ¿no? Os voy a leer parte de los extractos que os he dicho antes de la doctora Nash, porque me parece que es bastante interesante. Es curioso un dato que da la profesora, que dice que las estadísticas no registraban el elevado número de mujeres que se dedicaban al trabajo no regulado a domicilio. O sea, trabajaban para la industria, pero no se las consideraba trabajadoras de la industria porque hacían el trabajo en casa. Los distintos testimonios y fuentes muestran el abrumador empleo de mujeres en las fábricas textiles catalanas de principios del siglo XX. Lejos de ser una mano de obra complementaria, las obreras mantenían en gran parte el peso del proceso productivo. El reformador social Elías de Molins constataba el alto grado de feminización del sector textil. Existen ocupadas en las solas industrias de hilados y tejidos de algodón unas 10.000 mujeres. Hay en los talleres de preparación unas 4.000 mujeres por cada 120 hombres y en la sección de tejidos 6.000 mujeres por cada 120 hombres. Estas estadísticas son brutales. En 1905 predominaba la mano de obra femenina en el conjunto de las industrias textiles de la ciudad de Barcelona. En aquel entonces trabajaban 16.466 mujeres y 3.195 niñas frente a la cifra considerablemente inferior de 5.111 hombres y 2.197 niños. Es decir, las mujeres y las niñas formaban el 72,9% de las personas ocupadas en este sector. Paralelo exacto a lo que ocurría en América, como os conté la semana pasada. Este elevado empleo femenino se daba también en otras zonas textiles. En Roda de Ter, un núcleo industrial de gran importancia, en el año 1927 las mujeres dedicadas al textil eran una clara mayoría, el 61,1%. En la demarcación de Sabadell, entre 1913 y 1918, las mujeres constituían el 51% de la mano de obra empleada en las ramas de la industria algodonera, lanera y auxiliar del textil, donde predominaban en la industria algodonera, 76%, y de la lana, 47%. Según los datos registrados en 1923 por el Anuario Estadístico de la provincia de Barcelona, 81.332 empleadas en las industrias textiles formaban el 71,5% de la mano de obra en Barcelona, Manresa, Sabadell, Terrassa, Arenys de Mar, Granollers, Mataró, Igualada, Sant Feliu, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Berga y Vic. En Badalona, las obreras desempeñaban el 75% de los empleos de la fábrica de textil industrial Montalfita S.A. en 1924. ¿Cómo se os queda cuerpo con estos números? Obviamente éramos una gran mayoría en la industria textil y decir que las mujeres no trabajábamos antes de 1970 en España pues resulta bastante absurdo, y decir que éramos todas oficinistas pues enfermeras también resulta absurdo, ¿no? La ausencia de trabajadoras casadas en el mercado laboral es otro mito generalizado que hace falta revisar. Es cierto que su actividad podía fluctuar a lo largo de la vida en función de las necesidades de la familia o de la situación económica, pero a inicios del siglo XX la mayoría trabajaba en las fábricas del textil o en el trabajo a domicilio en la economía sumergida, aportando ingresos vitales para la economía familiar. Es lo que os decía anteriormente la doctora Nash,
de estas mujeres que hacían el trabajo, en vez de hacerlo en la fábrica, lo hacían en casa mientras cuidaban de sus niños y demás, ¿no? O sea, sí que se habían empeñado en sacarnos a las mujeres del taller y meternos en casa, pero aún así nos hacían trabajar en casa y mal remunerados, ¿no? De ahí lo de la economía sumergida. Al resaltar el rol doméstico femenino, la insistencia sobre la retirada de las trabajadoras casadas y madres del empleo fabril ha desvirtuado la realidad histórica de su duradera presencia laboral. En muchas localidades continuaban en las fábricas, incluso después de convertirse en madres y tener hijos dependientes, tal y como ocurrió en la Cataluña central, donde se compaginaba el trabajo agrario de los hombres con el trabajo industrial de las mujeres. En esta zona, ni el matrimonio ni los hijos llevaban a las trabajadoras a dejar de abastecer las fábricas textiles. En otras localidades, las obreras madres se dedicaban más al trabajo asalariado cuando tenían hijos pequeños a su cargo, porque entonces hacían falta más ingresos familiares. En cambio, la incorporación al mercado laboral de los hijos de más edad podía motivar su abandono al trabajo en las fábricas. El empeño por conseguir el bienestar de la familia fue un motivo claro en la voluntad de las trabajadoras para consolidar los puestos de trabajo y conseguir mejoras en las condiciones laborales. Os pondré un link a este PDF en el blog, en el post que haga sobre este cuarto capítulo, porque a partir de este trozo que os he leído, la doctora Nash incorpora muchas fotos de lo que era la antigua industria textil catalana, y me parece que como tengo algún oyente catalán, pues le puede resultar interesante echar un ojo, ¿no? Porque aquí en España la industria textil catalana pues es bastante conocida y es bastante famosa. De hecho, a día de hoy hay muchas marcas de lana y muchas marcas de hilaturas que son catalanas, ¿no? Catia misma es catalana. Así que si os interesa mucho, pues yo que vosotros, si os interesa todo el tema de la mujer trabajadora y especialmente si sois catalanes, tenéis este magnífico libro totalmente gratis a vuestra disposición en internet, os lo podéis descargar y leerlo, y abarca pues eso desde 1900 al año 2000 y pues podéis leer lo que fue la vida de vuestras bisabuelas, abuelas, madres, incluso alguna, vuestra propia vida, ¿no? Ya os he contado cuáles son mis intenciones para el 8 de marzo, ya os he puesto deberes sobre feminismo para este 8 de marzo. Bueno, deberes, ya sabéis que todo es voluntario, ¿eh? O sea, cada vez que os mando a buscar cosas en Google y demás, también es todo voluntario, hacedlo si queréis. Pero me gustaría que me siguierais en esta aventura de aprender cada vez más cosas nuevas, sobre temas nuevos y enriquecernos intelectualmente, que es en parte lo que pretendo hacer desde esta humilde esquina del País Vasco con este pequeño podcast. Y ya terminando con esta parte de historia textil, pues damos paso al siguiente tema y os hablaré del esquilado. Como ya os he dicho en la introducción del podcast, hoy en temas de técnicas y demás os voy a hablar sobre el esquilado y por qué es necesario que esquilemos a las ovejas. Por lo que sé, no se esquila igual a las ovejas que a las alpacas, que a las cabras, que a un conejo de Angora, etcétera, etcétera. Yo en principio me voy a centrar en las ovejas, que es lo que me pidieron desde Esquellana, porque parece ser que hay muchas dudas de si las ovejas habría que esquilarlas, no habría que esquilarlas, si habría que dejarlas con todo su pelo, si es cruel esquilarlas y si es peligroso esquilarlas, etcétera, etcétera. Lo primero que voy a hacer es daros datos más bien técnicos del tema, lo más aséptico posible, y luego os contaré un poco de historia de las ovejas, de por qué los humanos tenemos ovejas, y luego os daré mi opinión sobre el tema. Voy a dividir esta sección en estas tres partes. Entonces, a la mayoría de las ovejas, como a nosotros los humanos, pues les crece el pelo de manera continua. Nosotros nos crece en la cabeza, algunos nos pegamos con otras partes del cuerpo, pero a las ovejas les crece el pelo pues prácticamente por todo el cuerpo. Por eso es muy importante esquilar una vez al año. Nosotros, si no nos cortamos el pelo, pues podemos llegar a tenerlo tan largo que nos vamos pisando en la melena. Pues entonces a una oveja, si dejamos que el pelo crezca y no la esquilamos, pues nos podemos encontrar con algo como Shrek, que os invito a hacer una búsqueda en Google y buscad Shrek the Sheep o Shrek la oveja y me contáis qué es lo que os parece. Entonces es muy importante esquilar por lo menos una vez al año. Normalmente este esquilado se hace una vez en primavera para que no pasen calor en verano. Además, coincide este esquilado de primavera con la época en la que tienen que nacer los corderos, entonces es mejor
que las hembras estén esquiladas antes de que nazcan los corderos. Por una razón, porque las ovejas cuando están esquiladas ocupan menos espacio, entonces los corderitos tienen más sitio para moverse, es más fácil para ellos amamantar, no tienen que andar esquivando pelo y además las propias ovejas están más limpias. También se puede hacer de cara al invierno si las ovejas van a tener un buen refugio y una buena cantidad de comida, porque cuando están esquiladas gastan más calor corporal. Y de hecho hay algunas razas que precisan de 2 esquilados. El esquilado es una habilidad especializada. Cualquiera puede coger unas tijeras e intentar esquilar a una oveja. Pero realmente un esquilador es alguien que es un profesional de ello, que ha estudiado para hacerlo y que tiene mucha práctica para hacerlo. O sea, no cualquiera puede esquilar ovejas. La gente que tiene grandes rebaños y demás a veces decide aprender a esquilar porque es una habilidad que le viene bien para abaratar costes, y en sitios donde se trabaja con rebaños de ovejas de miles de cabezas suelen tener sus propias estaciones de esquilado. Lo más habitual en grupos pequeños o en explotaciones pequeñas es que un esquilador con el que se contacta previamente vaya y esquile a las ovejas pues cuando toca. La esquiladora eléctrica, por si os pica la curiosidad, se inventó en 1880, pero se obtiene más lana y se corta mejor con unas manuales que con la eléctrica. Obviamente, como tenemos prisa y queremos esquilar rápido a las ovejas, pues tiramos con la eléctrica ya que la tenemos, ¿no? Pero que sepáis que con unas manuales el corte es mejor. La composición de una esquiladora eléctrica son el mango, un peine y las cuchillas que van por debajo del peine. El peine coge la lana y las cuchillas van cortando detrás, cruzándose entre ellas. Las cuchillas se van desgastando a la medida que es la parte que más hay que cambiar. Y pueden estar o enganchadas a la luz mediante un cable que suele ir colgado por arriba. Si veis alguna vez una imagen de alguien esquilando en un establo, muchas veces soléis ver el cable hasta las tijeras. O pueden llevar una batería en el mango. Antes de esquilar a las ovejas es recomendable meterlas en un cercado y además repartirlas por grupos. O sea, por un lado poner a los corderos, por otro lado a los que tienen más o menos un año, por otro lado los machos y las hembras. Es óptimo que estén en ayunas, porque así el suelo está limpio. Entonces, cuando les dan la vuelta para cortar la zona de la tripa y demás, no se pringa el vellón. Además, es mejor hacerlo sobre una superficie que sea limpia y que sea fácil de limpiar y que esté seca. O sea, que sean una madera, un cemento, o alfombras, o lonas, o cosas así que se suelen poner a veces. Y también es recomendable barrer la superficie después de cada oveja. Un dato curioso, si la oveja tiene el pelo mojado es mejor no esquilar, no es como nosotros, que es mejor cortar el pelo en mojado, dicen, ¿no? No sé, a mí me han cortado el pelo en seco también, pero bueno. Además, hay algunos esquiladores, hay como varias escuelas de esquileo. La más extendida hoy en día es la escuela neozelandesa, pero debe de haber otras escuelas, entre ellas la española y la mexicana, que suelen precisar de atarle las patas a la oveja para que no se mueva. Luego, es muy importante, una vez esquilada la oveja y ha quitado todo esto ya es en el aspecto de hilandera, preparar bien el vellón, porque si recogemos el vellón de cualquier manera, pues se pringa, se ensucia y es bastante probable que luego tengamos el triple de trabajo a la hora de preparar el vellón para limpiarlo, para hilarlo. Lo mejor es separar el pelo de la tripa, suele ser un pelo un poco peor. Y además poner la parte en la que se ha cortado, la parte que estaba más en contacto con la piel, contra el suelo. Y hacer una primera limpieza pues de mierditas que se le hayan podido pegar y cosas así. Y luego coger cada lateral, meterlo hacia en medio y luego enrollar como si fuera un brazo de gitano. El pastel, ya sabéis cómo se enrolla. Recomendable no atarlos, porque si se atan se apelmazan y como suele estar tan cruda la lana, es posible que se fieltre. Entonces es preferible no atarlo y evitar la mayor parte de la fricción. Dentro de lo que es el esquilado también hay un tipo de esquilado específico, más sencillo, más pequeño, que se les hace solo a las hembras, que tiene un nombre que a mí, lo siento, pero es que me ha dado la risa antes cuando me he puesto a investigar el tema, que se llama crotching, que es afeitarles la zona genital
para el momento en el que tengan que tener los corderos. O sea, les facilitan el tema del parto, está más limpia la zona, etcétera, etcétera. Y luego hay algunas razas primitivas de ovejas que que podrían pasar sin ser esquiladas, porque sueltan el pelo de manera natural. Las ovejas antiguamente soltaban, o sea, una vez al año mudaban el pelo. Si tenéis perros de pelo largo o gatos de pelo largo, sabéis lo que es cuando hay una muda. Prácticamente te vas encontrando bolonchos de pelo por toda la casa. Yo tengo 2 persas, me imagino que lo mismo pasa con estas ovejas, ¿no? Los ingleses tienen un verbo que a mí me resulta muy bonito, que se llama rooing, que R-O-O, que significa quitarles este pelo que se les está cayendo a las ovejas. Hace mucho tiempo leí un artículo de una mujer que tenía ovejas Shetland, que es una de estas razas primitivas que sueltan pelo, que a sus ovejas cuando estaban mudando el pelo les gustaba que les quitasen el pelo, les relajaba las ovejas. Entonces, algunas de estas razas primitivas, aparte de la Shetland, que como ya sabéis yo tengo un amor eterno por esta raza de ovejas, son la Jacob, que también es un tipo de fibra muy guay para hilar, y la Icelandic. La Icelandic es la raza de ovejas de los vikingos de Islandia, o sea, haceros una idea desde cuándo están esas ovejas allí, que suelta también pelo de manera natural, es fácil encontrárselo por allí suelto por el campo, y es la lana con la que se hacen los lopis. Os sonarán estos jerseys islandeses de cuello redondo, los lopis, ¿no? Que seguro que más de uno habéis tejido más de uno. Tema récords. Con la esquiladora eléctrica, el récord es hacer una oveja en 38 segundos y un cordero en 19,8 segundos. Pero imaginaros lo rápido que va eso, ¿eh? 720 ovejas en 9 horas y 839 corderos en 9 horas. Con las tijeras de mano, el récord son 321 ovejas en 7 horas y 40 minutos y está sin batir desde 1892. A ver quién se pone a practicar para batir el récord este, ¿vale? Entonces, esto es lo que sería el esquilado de una oveja, así un poco rápido y explicado a todo correr. Históricamente no se sabe exactamente desde cuándo los seres humanos hilamos y tenemos materiales textiles. Hay evidencias de usos de fibras vegetales hacia el 26.000, hacia el año 26.000, la época en el Paleolítico Superior, en la época gravetiense. Pero para entonces ya se estaban haciendo cuerdas y ya se estaba preparando fibra y ya se sabía que se sabía hilar la fibra. Y esto no es algo que se aprenda de un día para otro, esto lleva muchas generaciones. Se sabe que hace 40.000 años los neandertales utilizaban fibras vegetales para atar sus herramientas porque se han encontrado restos de estas fibras vegetales. Entonces ya sabemos que para esa época ya se manejaban fibras textiles de origen vegetal. También sabemos que el origen del textil animal es posterior porque mediante estudios de ADN sabemos que más o menos hace 10.000-9.000 años se domesticaron las ovejas. Es lógico pensar que en el momento en el que domesticamos las ovejas empezamos a utilizar su pelo para hacer cosas, sobre todo si eran estas razas primitivas que soltaban ellas el pelo. Si ya estás hilando fibra vegetal, te encuentras con pelo y yo misma como hilandera muchas veces me despisto y me pillo con trozos de fibra en la mano enrollándolo entre los dedos, ¿no? Es como una especie de tic. Los primeros restos de textil animal los tenemos hacia los 3.500 años, pero se sabe que los chinos ya estaban hilando seda hacia el 5.000. Esto siempre nos adelantaban en todo. Pretendo meterme con la domesticación de las ovejas y el textil prehistórico y todo esto en otro capítulo. O sea, esto es un resumen muy rápido para que veáis más o menos por dónde van las fechas. Pero obviamente no voy a meterme ahora a hacer un capítulo exhaustivo sobre este tema. ¿Por qué creo yo que es necesario que las ovejas las esquilemos? Las ovejas que tenemos hoy en día, las razas de ovejas que tenemos hoy en día que dan pelo para la lana, porque ya sabéis que las ovejas se dividen entre las que dan leche, las que dan carne, las que dan lana. Algunas dan leche y carne, otras dan leche y lana, otras dan carne y lana, y unas dan solo lana y otras dan muy bien la leche. O sea, los españoles tenemos el dicho de no mezclar churras con merinas, es porque las merinas eran para el pelo y las churras no.
Luego vinieron los navajos, hicieron lo que quisieron con las churras y tienen su propia raza de churras, que es la navajo churro, que algún día os hablaré de ella también. Pero lo que quiero decir con esto es, mediante pura modificación genética por el uso de criar y algo que los humanos venimos haciendo con todos los animales que tenemos domesticados, las ovejas hoy en día, la mayoría de las razas no pueden soltar ellas solas el pelo, tenemos que ayudarles nosotros, tenemos que asistirles nosotros, viven en una simbiosis con nosotros. Nosotros usamos su lana para vestirnos, pero tenemos que ayudarles a quitarse esa lana de encima, ¿no? Ellos solos no pueden. Si las ovejas siguiesen soltando lana, pues no, igual, probablemente no haría falta esquilarlas o lo que fuera, ¿no? Pero nosotros las hemos criado para eso. Está la cuestión de si es éticamente correcto tener unos animales sometidos para eso. Bueno, mira, aquí cada uno tiene sus opiniones. Yo soy de las que creen que si la oveja está bien y el esquilado es respetuoso, me parece que es mucho más sostenible que el dralón del que os voy a hablar luego, o cualquier acrílico, o cualquier nylon, o cualquier otra fibra derivada del petróleo. Me parece mucho más interesante tener un rebaño de ovejas campando por Extremadura, que sé que luego voy a tener disponible esa lana para hacer jerseys, que andar contaminando los ríos de mi país o desentenderme, mirar hacia otro lado y hacer que sean otros países los que destruyan su propio medio ambiente para mi uso y disfrute. Es muy importante, creo yo, saber de dónde vienen tus fibras, saber que las ovejas que han esquilado para hacer la lana con la que estás trabajando tú viene de un país que no tiene que tienen las prácticas muy limitadas, etcétera, etcétera. En Europa podemos tener cierta tranquilidad, ¿no? O sea, los reglamentos son los reglamentos y el maltrato animal no solo no está contemplado, sino que además está perseguido, ¿no? Sí que es cierto que hace años hubo una práctica que era una cosa que se llama el mulching, que es una especie de ablación que se les hacía a las ovejas para que no manchasen los vellones, pero eso es algo que hasta donde yo sé hoy en día está internacionalmente prohibido, ya no se practica. Así que en mi opinión, utilizar fibra derivada de las ovejas, teniendo en cuenta que a las ovejas es necesario esquilarlas y que les estamos haciendo un servicio al esquilarlas, ellas nos hacen un servicio a nosotros con su lana. Yo creo que es una buena relación simbiótica, como cuando tenemos abejas para tener miel y gallinas para comer huevos. A mí es ese tipo de relación simbiótica en el que el animal sigue vivo y es interesante que el animal siga vivo. Así que bueno, después de este apasionado alegato a favor de la lana, pues pasamos a la sección de pelos y bichos. Como ya os he dicho al principio del podcast, esta semana la sección de bichos y pelos no va ni de bichos ni de pelos, sino que vamos a hablar de una fibra sintética que está dando muchas vueltas últimamente y pues he pensado que os podría hacer un resumen para que os quede más o menos claro de qué estamos hablando cuando hablamos del dralón, que no es más que una patente de la marca Bayer de un tipo de acrilonitrilo. Es un acrilonitrilo que tendrá un par de cosas cambiadas, lo suficiente como para que la farmacéutica Bayer pues haya podido patentarla con patente propia y tener los derechos de explotación de la misma, que se los cederá a otras marcas pues para que hagan sus lanas, sus telas o lo que haga falta. Entonces la fibra acrílica, como ya os he dicho, es un acrilonitrilo que se produjo por primera vez en 1893 en Alemania. Y la fibra acrílica la desarrolla DuPont en 1944 y se comercializa para el año 50 bajo el nombre comercial de Orlon. Para obtener el acrilonitrilo hace falta mezclar petróleo, carbón mineral, gas natural, agua y aire. Puede hilarse tanto en seco como en húmedo y normalmente lo que se hace es disolver los polímeros en el material que hace de transporte, por decirlo de alguna manera, y mediante aire caliente se solidifican por evaporación. O sea, se mezcla el material con un disolvente, ese disolvente desaparece en contacto con el aire y nos quedaría lo que es la fibra. Después, cuando se hila, pues se aprovecha el calor para estirarlas y que queden más largas todavía, y así lo que se consigue es pasar a
a una longitud 3 o incluso 10 veces más largo que la fibra original, que tiende a ser un poco más corta, ¿no? En cuanto al proceso de la hilatura en húmedo, lo que se hace es de nuevo disolver este polímero en un disolvente y se introduce en un baño coagulante, luego se seca, se ondula y se recoge, haciendo una especie de filamento continuo que luego se puede utilizar dándole más volumen o menos, y se puede cortar en fibras más largas o más cortas. El acrilonitrilo es relativamente barato, pero lo que es caro son los disolventes. Entonces es probablemente de las hilaturas sintéticas pues la más cara. Si recordáis el capítulo que os expliqué, muchas veces no es el material sino el proceso lo que hace que sean más caras de unas fibras u otras. Tradicionalmente este tipo de acrílicos se han comercializado para sustituir a la lana en el campo textil. Dentro de las propiedades físicas de este material tenemos el aislamiento térmico, que tiene un poder cubriente, la sensación seca al tacto que dan y que tiene una resistencia a la abrasión y al peeling que es bastante alta. El peeling son las pelotillas que se le suelen hacer a los jerseys de lana y todas estas cosas mediante el roce. Es por un proceso en el que implica las escamas de la lana interactuando entre ellas y filtrándose. No hace falta variar el calibre de las máquinas a la hora de empezar con la hilatura, y tiene mucha resistencia a la luz solar. Esto tiene más que ver con los tintes que con el material en sí. O sea, una lana de oveja, un color natural de una lana de oveja no va a desaparecer con el tiempo porque los pongas al sol, pero sí algunos tintes no resisten bien el paso del tiempo y la resistencia lumínica del tinte no es muy buena. Con lo que permite el acrílico es hacerlo ya directamente de colores, entonces aguantan mejor que un paño de un tinte que siempre va a quedar en una superficie del pelo, ¿no? Dentro de sus propiedades químicas nos encontramos con que son difíciles de arrugar, que tienen una gran resistencia a las polillas y a los microorganismos, aunque los microorganismos yo no estoy del todo de acuerdo, porque una de las razones por las que muchas veces nos cuesta quitar el olor de sudor de algunos jerseys y algunas ropas de material acrílico es porque hay una reacción química entre el sudor humano y este acrílico que hace que se fundan entre ellos y no siempre sea fácil de limpiar. Con la lana, por ejemplo, no pasa. Es una de esas cosas que se nos han vendido como que el acrílico se limpia fácil, pero realmente no es tan fácil de limpiar como la lana. No se te va a filtrar si lo metes en una lavadora, pero sí que es cierto que va a llegar un momento que va a ser complicado quitar los olores de esas lanas. Y también se supone que tiene una gran resistencia a una baja absorción de agua, ¿no? Que es una fibra que se seca muy fácil, y esto sí podemos dar fe. O sea, el acrílico siempre se va a secar más fácil que la lana. Sí que es verdad que la lana va a tardar más en empaparse. O sea, esto es tan simple como hacer un swatch de un acrílico, hacer un swatch de una lana, poner 2 en agua, va a empapar antes el acrílico que la lana. La lana a veces hay que forzarla, yo como tintorera tengo esta práctica, hay que forzarla y hay que estrujarla para que coja el agua con un poco de velocidad. ¿Cuál es la mejor manera de diferenciar? Si tienes entre tus manos una fibra de acrílico y una fibra de lana, pero no estás seguro si es lana o no es lana, porque hay acrílicos hoy en día que dan el pego muy 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 bien, la mejor manera es hacer una prueba de quemado, una prueba de combustión. Coges un trozo de la lana acrílica, tú la quemas. Tú si quemas un trozo de lana acrílica, se va a fundir, va a derretirse, y cuando se acabe la llama es bastante probable que siga fundiéndose, y el residuo suele ser una especie de residuo plástico negro y bastante frágil. Tú si quemas lana, en el instante en el que la llama toque la lana vas a oler a pelo quemado. O sea, es la manera más fácil cuando tienes una duda del ovillo que tienes entre manos porque no sabes, has perdido la etiqueta, etcétera, etcétera, y no sabes si es de lana 100%, coge un mechero, quema una punta, y si huele a pelo quemado, tienes la mayor componente es de lana. Los acrílicos y los poliésteres tienen un olor muy característico como químico. No es ese olor de me estoy secando el pelo, se me ha enredado un mechón y oh Dios mío, huele a pelo quemado. Creo que todo Dios que ha llevado el pelo largo en algún momento ha olido ese olor a pelo quemado.
Y luego pues está la problemática de la sostenibilidad o no sostenibilidad de esta fibra. Creo que hoy en día no hay ningún proceso de creación de ninguna hilatura que no implique algún grado de contaminante. La lana muchas veces se destiñe, el algodón sabemos que es un proceso, el proceso de hilatura del algodón es bastante contaminante, pero probablemente el acrilonitrilo y todas estas fibras sintéticas nos traen un problema añadido, ¿no? Son derivados del petróleo, no dejan de ser derivados del petróleo, y hoy en día tenemos un grave problema de contaminación por microplásticos en el medio ambiente y en el agua. O sea, se sabe, hace un par de meses estuve viendo unas noticias en las que hablaban de la cantidad de microplásticos que había en los mares que salen de nuestras lavadoras, ¿no? Entonces, cuanto menos carguemos nuestras lavadoras con este tipo de fibras, pues menos repercusión tendrá en el medio ambiente, porque en la creación de estas sabemos que son peligrosas, utilizan metales que luego hay que reciclar en plantas especializadas, los disolventes que se utilizan pues pueden ser problemáticos para quienes trabajan con estas fibras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final el debate está siempre en el mismo sitio, ¿no? ¿Cuál es la guerra que yo quiero pelear? Personalmente prefiero obtener una lana sostenible, un algodón sostenible, un bambú sostenible, que un acrilonitrilo o un tereftalato o cualquiera de estas fibras. Y no es una quimiofobia ni nada por el estilo. No, es simplemente que creo que es mucho más sostenible trabajar con las ovejas que tienes en tu país que tener que andar importando petróleo de otros países o importando plásticos de otros países que luego van a acabar en el mar y vamos a acabar todos ahogados en plástico a este paso, ¿no? Entonces, si estamos a favor de reducir el tamaño de los envases y estamos a favor de trabajar en kilómetro cero y trabajar con fibras que nos quedan cerca, ¿no? Pues me parece que es más interesante apoyar iniciativas como de Salana, Esquellana, de Lana, Illeteguía, Obrador Sisqueta. O sea, en España tenemos muchas iniciativas de este tipo. Luego hay marcas europeas que también trabajan con lanas del entorno. Tenéis un montón de marcas inglesas que los ingleses se toman muy en serio lo de mantener sus ovejas. O sea, es muy fácil encontrar lanas inglesas que trabajan que prácticamente localmente y te pueden decir hasta el nombre de la oveja, ¿no? Luego aquí también tenemos iniciativas de ese tipo. O sea, en Esquellana creo recordar que puedes adoptar una oveja. O sea, entonces, si os interesa este tipo de cosas, no os estoy diciendo que tengáis que utilizar lana cara ni nada por el estilo, pero sí un poquito mirar de dónde viene, ¿no? Cuál es su origen, ¿no? Y no es cierto siempre que el acrílico sea más barato. El dralón últimamente yo lo estoy viendo y no lo están vendiendo como una lana barata, o sea, se está vendiendo como algo que personalmente supongo que es lo que han decidido hacer en el departamento de marketing de la marca que corresponde, y lo están vendiendo como lana vegana, y sintiéndolo mucho no es lana. O sea, y tengo mis dudas de que sea vegano, porque hasta donde yo entiendo el veganismo debería de estar preocupado por la contaminación y por no utilizar plásticos y demás. Y tener ese pensamiento y utilizar algo que es plástico básicamente, dice, utiliza algodón, utiliza bambú. Tengo mis serias dudas de que esquilar una oveja realmente sea maltratar a la pobre oveja, ¿no? Ya os he contado antes por qué tengo mis serias dudas de que esquilar una oveja sea maltratar a la oveja. Pero como veis, ese es un tema que me toca un poco de cerca. No solo por el hecho de ser hilandera, yo realmente personalmente no tengo ovejas. Y tengo una pasión desmedida por las razas de ovejas inglesas. O sea, a mí el Blue-Faced Leicester me chifla y creo que no hay cosa que me guste más hilar que la lana Shetland, que es escocesa. Así que admito que no soy una parte imparcial. La parte imparcial os la he dejado al principio, en la que os he explicado qué es lo que es el dralón, que es un acrilonitrilo, las propiedades que tiene y cómo se crea. Y pues esta vez esta sección me ha quedado un poquito más de opinión, de contaros lo que yo realmente opino sobre este tipo de fibras. O sea, el acrílico está bien, pero también es verdad que yo tengo mi vocación de reducir al máximo posible todo el acrílico, y mi santa intención es que de aquí a unos años todos los jerseys que hay en mi casa sean de lana, o de alpaca, o de algodón para verano, o de bambú,
que me gusta mucho el bambú para tejerlo. Así que os animo, si queréis, a uniros a esta especie de cruzada. Nos haremos tabardos así muy bonitos, con unas agujas así cruzadas en vez de la cruz de los templarios. Y intentaremos poco a poco ir reduciendo este uso del plástico. Y bueno, dejando atrás toda esta espesura, nos vamos a meter en la sección más ligera del podcast, que es la sección de las historietas y la mitología. En el podcast anterior os hablé de las Nornas, ya hemos hablado de Penélope, hemos hablado de Aracne y esta semana he decidido irme a la otra punta del planeta y me he ido a Japón, ya siguiendo un poco con la costumbre de hace un par de podcasts de meterme con Japón, que es un país que me ha fascinado desde hace muchos años, que he tenido la suerte de visitar, aunque no en las fechas en las que se celebra la festividad de la que os voy a hablar hoy. Os voy a hablar de la festividad de las estrellas, también conocida como Tanabata. Esta festividad deriva de una tradición china anterior que ya se venía celebrando y que fue adoptada en el periodo Heian. ¿Os acordáis de las damas Heian que os hablé hace unas semanas? Pues en esa época se adoptó como una festividad que se celebraba en el palacio. Es hacia el periodo Edo, que es el siguiente periodo al Heian, que si os suena un poco es la época del shogunato, de cuando se establecieron los primeros contactos con Europa pero se cerró el país en banda, etcétera, etcétera. Pues es en ese periodo Edo cuando esta festividad pasa de ser algo que solo celebraba la nobleza imperial, pasa a ser algo que se celebraba también el público en general. Al pasar al público en general se mezcla con una festividad que se llamaba Bon Odori, que es el origen del Tanabata tal y como se celebra hoy en día. En esta época las chicas pedían mejorar en la costura y la artesanía y los chicos solían pedir tener mejor caligrafía escribiendo deseos con tinta hecha de rocío que se cogía de las hojas de la planta del taro y que se hacía expresamente para escribir estos deseos. Esta festividad celebra el encuentro entre Orihime, que es la estrella Vega, y Hikoboshi, que es la estrella Altair, que están separados por el gran río del cielo, que es la Vía Láctea. Solo coinciden en el cielo una vez al año, que es el séptimo día del séptimo mes lunar. Este séptimo día del séptimo mes lunar cambia cada año. Entonces, este año, en 1919, nos tocará celebrar Tanabata el día 7 de agosto. Pero, por ejemplo, el año 2020 creo que nos tocaría ya a finales de agosto. O sea, varía de año en año. Pero este año, si queréis celebrar Tanabata, tenéis que hacerlo el 7 de agosto. El nombre deriva de la lectura japonesa de los caracteres chinos para la festividad, que se pronunciaban Shichiseki. Pero a la vez también es el nombre que se daba a un trozo de tela que tejían las miko, que son las sacerdotisas sintoístas, se llaman miko. Que tejían un trozo de tela llamado Tanabata como ofrenda en la época del Bonodori para la protección de los campos de arroz contra las inclemencias y para tener una buena cosecha en otoño. Así, como veis, es una especie de batiburrillo sincrético en el que una historia que viene de China se adapta a la cultura japonesa, cosa que hicieron con varias costumbres, ¿no? La leyenda en la que se basa es la leyenda de la princesa tejedora y el pastor. La princesa tejedora es Orihime, como os he dicho antes, la estrella Vega, que era hija de Tentei, que es el rey celestial. Orihime era famosa por sus habilidades como tejedora, es como Aracne, pero en japonés. Tejió unas telas espléndidas en la veranda del palacio de su padre, que daba a las orillas del río Amanogawa, que es el nombre que se le da a la Vía Láctea. Su padre apreciaba muchísimo estas telas y quería mucho a su hija. Entonces Orihime, para compensar este amor y esta admiración de su padre, trabajaba muchísimo. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para relacionarse con nadie más. Entonces la pobre estaba muy triste porque ella anhelaba enamorarse y encontrar el amor y no podía porque estaba todo el santo día dale que te pegó al teje, que te teje, y la pobre allí estaba todo el rato con la seda y no tenía nada de acción la pobre. Entonces su padre, que la quería mucho, le monta una cita a ciegas con Hikoboshi.
Hikoboshi, que era un pastor que se encargaba de los animales de su padre. Es amor a primera vista, se ven, se gustan, se quieren, se enamoran, se casan y ambos están tan enamorados el uno del otro que se les olvidan poco a poco sus trabajos. Orihime deja de tejer y Hikoboshi se empieza a desentender del ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que deja de haber telas maravillosas y el ganado de Hikoboshi acaba desperdigado por todo el cielo. Hay que ir a buscarlo, ¿sabes? Entonces Tentei, harto del despiste de los enamorados, los separa. Cabreadísimo, los manda uno a un lado de la Vía Láctea y a la otra al otro lado de la Vía Láctea. ¿Qué es lo que pasa? Que Orihime se deprime mucho, porque estaba muy enamorada de Hikoboshi, se deprime muchísimo y llorando le pide por favor a su padre poder volver a ver a su marido. Entonces su padre lo que le dice es que le permitirá verlo una vez al año si termina con sus tareas. Entonces Orihime se mete totalmente en el papel de soy la mejor tejedora del mundo mundial, teje a destajo y cuando llega el séptimo día del séptimo mes, ella ha terminado con las telas, Hikoboshi ha conseguido pastorear a todos los animales, entonces obtiene el permiso para verse. Lo que se dan cuenta en el matrimonio de enamorados es que no tienen un puente para cruzar la Vía Láctea, no tienen un puente para cruzar el Amanogawa. Entonces Orihime se desespera, se pone a llorar y las grullas, que la querían mucho, le prometen que le van a ayudar a cruzar. Entre varias grullas construyen un puente con sus alas y les dicen a Hikoboshi y a Orihime que todos los años, el séptimo día del séptimo mes, si no llueve, ellas irán y construirán el puente para que los enamorados puedan verse. Entonces es tradicional en Japón que el día de Tanabata los niños y demás animen a las grullas a ir a ver a Orihime y a Hikoboshi. El tema se toma muy en serio y si sale un día nublado con amenaza de lluvia y demás, pues es un día triste porque los dos amantes no se podrán ver y entonces la gente pues hace todo tipo de ofrendas y reza en los santuarios, etcétera, etcétera, para que estos dos amantes y sus grullas cómplices puedan verse. Así que el día 7 de agosto, si os acordáis, si no llueve, pues miráis hacia el cielo a ver si podéis ver a Altair y a Vega y les pegáis un saludo a la princesa tejedora y a su pastor, que estarán ahí arriba esperando a que vayan las grullas a tenderles el puente. En el siguiente podcast me voy a venir directamente a mi tierra y os voy a contar un par de historietas, leyendas, cuentos tradicionales que hablan de brujas, hilados, mujeres abandonadas, canciones, etcétera, etcétera. Ya sabes que los vascos todo lo trágico lo acabamos metiendo en una canción y que somos un pueblo bastante musical. Yo intentaré no desafinar mucho cantando un par de cancioncitas que tienen que ver con el tema del hilado. Todas las leyendas que os voy a contar van a tener que ver con el tema del hilado y probablemente el siguiente podcast esté muy centrado otra vez en el tema del hilado. Así que si os ha resultado entretenido, pues ya sabéis dónde encontrarme, sabéis dónde me podéis mandar los mensajes, etcétera, etcétera. Ha sido un placer y nos oímos en el quinto podcast que saldrá dentro de 2 semanas. Hasta entonces, adiós. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes. Y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de freemusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.